Acá con los chicos de Ahondo vinimos bastante de ahí, último confirmaron varios chicos, así que bueno, estamos todos acá compartiendo esta reunión, que bueno, fuimos privilegiados de haber sido invitados por los chicos acá de Ciudad Evita, ¿no? Me acuerdo cuando me habían comentado para traer la palabra, que habíamos terminado la reunión de jóvenes que hicimos en Ahondo, y se me acerca Elías, me acuerdo, y estábamos los dos felices, y me dice, no, viste, estamos organizando una reunión de jóvenes. Yo decía, bueno, buenísimo. Y los queríamos invitar a ustedes. Yo dije, bueno, genial. Dije, bueno, papá me invita para tocar la guitarra. Me dice, y queremos que traigas la palabra. Y yo me gocé, ¿no? Y me reía. Y bueno, nos abrazamos ahí, nos fusionamos en un abrazo. Y qué gozo, ¿no? Para mí, traer la palabra hoy acá, ¿no? La verdad que se sentía la presencia de Dios ya ni bien entramos. Y cuando entré al lugar me recordaba cuando era chico, cuando arrancamos la obra, digamos, yo tenía unos 6, 7 años. Arrancamos en la casa de mi tía, y a mí lo que me llamaba la atención que los días de semana era la casa de mi tía, pero los miércoles y los sábados que teníamos reunión no era más la casa de la tía, sino que era la casa de Dios, ¿no? Y yo con esa corta edad ya entendía que no iba a ir a ver a mis primos o a estar en la pieza jugando al Sega que estaba en ese momento, sino que íbamos verdaderamente a escuchar la palabra de Dios. Yo era inquieto, todo, me tenía que entretener ahí con algo para dibujar o algo, pero igual así escuchaba la palabra y algo siempre retenía, ¿no? Porque cuando uno es chico es como una esponja, parece que aunque esté correteando por ahí no está prestando atención, pero en realidad sí está prestando atención, ¿no? Entonces, cuán importante es también que los niños estén, ¿no? Y que entiendan y que sepan el respeto y el temor que hay que tener a Dios, ¿no? Y también me acuerdo cuando había hablado con Priscila hace unos 2 meses que me había dicho, mirá que nosotros le metemos power a la música. Y yo le decía, no, a mí me encanta el tema de la guitarra distorsionada. Creo que Dani, ¿dónde está Dani allá? Calculo que está feliz, ¿no? También con el tema de la guitarra y la distorsión. Elías aparte toca una masa. Me acuerdo cuando lo vi en Instagram y en Facebook, una locura. Los videos, que también, las canciones que compone muy buenas, que la verdad que te llegan y se nota que están inspiradas por el Espíritu. Así que son de bendición y seguí metiéndole ahí, ¿eh? Y bueno, como estuvimos hablando, acá me saco los apuntes, ¿no? Ojalá en la facultad pudiéramos estar así con los machetitos, pero lamentablemente no se puede. Así que, bueno, creo que somos todos conscientes acá los jóvenes que actualmente estamos en un momento, digamos, estamos en una realidad que es hostil, ¿no? Que es una realidad bastante adversa. Un presente en el cual la sociedad cada día vemos que dista más y más de los principios, de los valores y de los estatutos cristianos, ¿no? No hace falta irse a Capital, que es un mundo de gente, inclusive acá, yo soy de Ituzaingó, de provincia también. Acá ustedes son de Ciudad Evita. No hace falta irse hasta la ciudad para ver, digamos, cómo los jóvenes están día a día corrompidos, ¿no? Ya sea con adicciones, sea el alcohol o sea las drogas. Y también lo que está ahora en auge, muy de moda, es el tema de la ideología de género, ¿no? Que antes era raro, quizás hace 10 años o 15, ver un hombre con un hombre o una chica con una chica, y hoy se ve tranquilamente. Y en Capital es una cosa increíble, porque vos te metés al subte o en el colectivo o en la plaza y ves lo que ellos llaman, ¿no?, la diversidad, y uno ve que cada día se aparta más de lo que está en la Biblia, ¿no?, del matrimonio, el noviazgo entre el hombre y la mujer, y cada vez más las personas se manejan por su propia conciencia, ¿no?, por su propia razón. Y está la frase, ¿no?, que se escucha, que vos te dice, bueno, vos sos joven, aprovechá a hacer ahora todo lo que puedas porque después no tenés tiempo, ¿no? Entonces yo meditaba en esta frase mientras preparaba la palabra y digo, hay algo más detrás de esto, ¿no? Solo se es joven una vez, solo se vive una vez, ¿no? Y yo lo pensaba, ¿no?, y meditaba y digo, esta frase probablemente se la use como una especie de pseudo justificativo para que todo lo que yo haga como joven esté justificado. Entonces, ¿qué pasa? Hacé ahora que sos joven porque tenés tiempo, pero sin tener en cuenta las consecuencias que pueden repercutir en nuestra vida a futuro. Por ejemplo, dicen, se escucha, ¿no? A veces cuando yo estoy en el gimnasio vienen los hombres más grandes y me dicen, ¿vos cuánto tenés? Ahora tengo 23, ¿no? Pero cuando era más chico, 18, 19, me dice, pero ahora tenés que pasar bien, aprovechá, salí, juntate con los chicos, tomá, que es otro sinónimo, ¿no? Probá, salí acá. Entonces ese consejo, digamos, es de una persona claramente que no es cristiana, pero cómo tienen el concepto erróneo, ¿no?, de lo que es la juventud, cómo para ellos es vivir la juventud y cómo para nosotros como hijos de Dios es un concepto completamente distinto, ¿no? Para ellos divertir quizás es, ahora en un rato, ¿qué hora es? Son las 8 y algo más o menos, hacer la previa, salir de boliche y aplicar a otra famosa frase, vamos a dárnosla en la pera, ¿no? Tipo, vamos a consumir lo que sea y al otro día la resaca y bueno, nos levantamos como podamos, ¿no? Y qué bueno que nosotros podamos tener una vida completamente distinta, que hoy estemos acá, que cada uno que estamos acá no estamos por casualidad, no porque nos plació, sino que Dios nos eligió a cada uno de nosotros para que hoy estemos acá, y como se decía al principio de la reunión, que venimos a recibir la mejor parte de Dios, ¿no? Y en la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Vemos en Timoteo, la carta que le escribe Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2, 22,
que lo exhorta a Timoteo a huir de las pasiones juveniles, ¿no? Y le dice, lo alienta a que siga la justicia, la fe, el amor y la paz, ya que con esas cosas los de corazón limpio invocan a Dios. Los de corazón limpio se puede relacionar también con la frase que está acá, ¿no? La de vida íntegra, una vida conforme al corazón de Dios, un corazón nuestro conforme al corazón de Dios. Entonces vemos que Pablo, cuando escribe esto, dice, alejate de las pasiones juveniles. Vemos que lo que quería era que Timoteo se mantuviera como puro, con una vida íntegra justamente, apartado del mal. Y si vamos a la primera Timoteo 5, 22, la parte B, yo digo los versículos por si alguna nota, no es para que realmente lo busque, sino como para, entrando en contexto, que vemos que Pablo también le dice, no participes en pecados ajenos, consérvate puro, ¿no? Haciendo referencia a lo mismo. Entonces acá lo que nosotros llegamos a la conclusión es que no debemos involucrarnos ni ser partícipes, esta frase la decía mi papá, en las fechorías de tercero. Puede decir, ¿qué son fechorías? Bueno, son esos actos ilícitos, esas cosas que no son buenas, que hacen terceros y que acá nos advierte Pablo a Timoteo, y lo podemos llevar a la actualidad hoy para nosotros, que dice que no participemos en pecados ajenos. Porque nosotros quizás hoy a la noche nos invitan a una juntada y, a ver, sin ir más lejos, hoy yo tenía 2 asados, esto capaz que no lo sabía. Me invitó Damián en San Miguel y otro en Zona Sur en Banfield. Y yo tranquilamente podría haber ido, ¿no? Digo, bueno, voy hasta las 3, 4, después vengo para acá. Pero yo sé que ahí, además del asado, va a haber otras cosas, ¿no? Probablemente. Entonces yo digo, bueno, yo capaz que voy, no tomo, no hago esto, no hago lo otro, pero cuando empieza, por ejemplo, probablemente el cigarrillo circulara, ¿no? Y alguna que otra cosa más. Entonces, si bien yo no participo en eso, no fumo, no tomo, uno puede llegar a ser salpicado, digamos, en cierta manera, por esos pecados. Entonces dice, no participes en pecado ajeno, conservate puro. Vamos a tratar de mantenernos alejados de eso, ¿no? Como le decía Pablo a Timoteo, hoy nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? Entonces, los invito a que vayan abriendo la Biblia, ya se imaginarán dónde, en Salmos 119, que bueno, lo vamos a leer entero, del 9 al 11, ¿no? Porque si leemos entero no nos vamos más, olvídense. Así que, ¿te agarro un poquito ahora? Sí. Gracias, ¿eh? Ah, y una cosa, Elías, mirá, mostrame tu Biblia. Tenemos la misma, ¿eh? Tenemos varias conciencias, los dos somos hinchas de River, tocamos la guitarra, tenemos la misma Biblia. Me acuerdo un día yo estaba entrando a cursar y me manda Elías, vos me habías mandado la invitación, o vos era, entre los dos vos creo. Y yo te dije, no, estoy estudiando, y él me dijo también, y me mandó la foto que estaba en el seminario. Y hoy viendo la foto de nuevo, porque estaba viendo la invitación, todo repasando, nos pasamos fotos de River también, eso. Y viendo, digo, esa Biblia me resulta familiar. Y dije, bueno, ahora cuando vaya vamos a ver si es la misma, y es la misma, así que, bien. Bueno, vamos a proceder a leer la palabra. La vamos a hacer en reverencia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Salmo 119, 9 dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Entonces acá vemos, ¿no? Como había analizado Elías, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ese es el título que le puse yo, ¿con qué? Pero lo llevé al plural nuestro, involucrándonos a cada uno de nosotros, ¿no? Acá dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y acá lo que pusimos es, ¿con qué limpiaremos nosotros, los jóvenes que estamos aquí hoy reunidos, nuestros caminos, nuestros respectivos caminos? Entonces el primer punto, que es lo que dice acá la respuesta, ¿no? Si alguno dice, ¿con qué guardaremos nuestro camino? La Biblia es clara, dice, con guardar tu palabra. Ahora, ¿qué palabra es? La palabra del amigo con el que me junté a jugar a la pelota ayer, la palabra de mi compañero de facultad, que ayer estuvimos haciendo un TP y que salió un desastre, no, es la palabra de Dios, ¿no? Y sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y que nos confronta a nosotros, yo siempre me lo imagino como un espejo, ¿no? Que leemos la palabra y acá está la realidad y acá está el manual, digamos, de lo que nosotros como cristianos, como jóvenes cristianos, tenemos que hacer. Entonces, quizás a veces estamos con alguna que otra cosa media floja y la Biblia es el mejor espejo que nos refleja a nosotros tal cual somos. No nos refleja el exterior, sino el interior, que es lo que realmente importa, que después lo vamos a ir detallando. Entonces vemos, dice, para guardar tu palabra. Entonces yo pensaba, digo, está bien, perfecto, guardar la palabra, pero ¿qué quiere decir guardar, no? Entonces, buscando en el diccionario, o cuando alguien, por ejemplo, guarda algo, ¿qué es lo que guarda? Alguien guarda algo de valor, algo que vos decís, yo, por ejemplo, vos la guitarra la dejás acá colgada, no.
no sé, el estuche, no sé si es rígido o qué, pero después lo guardás y encima lo llevas a tu pieza o a donde sea y lo mantenés bien guardadito. Yo, por ejemplo, la guitarra, ustedes ya vieron, ¿no? La limpio todo, la guardo, la meto en la pieza y que no la toque nadie. ¿Por qué? Porque para mí es de gran valor y de gran estima. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo guardo para que se preserve. Lo mismo que los alimentos, un pedazo de carne. ¿Usted lo dejaría en un día como hoy, por ejemplo, a la intemperie? No. ¿Por qué? Porque se pudre. Y usted lo quiere comer en un futuro. Entonces, ¿qué hace? Lo mete en la heladera. ¿Para qué? Para preservarlo. Bueno, acá lo mismo. Para guardar la palabra nosotros, primero para guardarla, lo que tenemos que hacer es leerla. Porque si no la leemos, no la conocemos, ¿qué es lo que vamos a guardar? Imaginación nomás, lo vamos a imaginar que la guardamos, pero no la guardamos porque no la conocemos. Pero acá me llamaba la atención a mí el leerla, ¿no? ¿Es leerla solamente? Porque leer, digamos, uno puede leer, por ejemplo, un libro de cuentos, ¿no? Entonces va, lee el libro de cuentos y dice, uy, qué bueno que está, aplaude un poco y se va, ¿no? O a veces también a mí me pasa que no debería con los apuntes de la facultad, ¿no? Vienen los profesores, nos traen los tomos de libros así y uno le pega una ojeada y dice, bueno, ya está, ya sé. Y después resulta que te preguntan algo y no sabes ni de qué se trataba el tema, ¿no? Y a veces con la palabra, lastimosamente pasa lo mismo, ¿no? Que uno quizás lee la Biblia, todo, inclusive en el mismo culto a veces capaz que termina de predicar y le dices, ¿de qué predicó? Y no sabe ni de qué predicó, ni dónde estuvo la palabra. O sea, y pasa, ¿no? A mí a veces me pasaba, ¿no? Y yo me llamaba la atención Dios y me decía, no solamente debes leerla, sino que también tenés que estudiarla. Y acá viene la palabra que es escudriñar, que también la habíamos desarrollado hoy. Que escudriñar básicamente es como estudiar a fondo la palabra, analizar la palabra en su totalidad, ¿no? Vimos que la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. Entonces Dios nos habla a través de los libros, a través de los párrafos, a través de las oraciones y a través de cada palabra que está acá. Entonces nosotros tenemos que ir hasta ese punto, ¿no? Mi papá siempre decía, hay que estudiar y escudriñar la palabra a full, no a fondo. Esto lo traduzco yo para el lenguaje nuestro. O sea que no es solamente decir con quién imperar el joven en su camino, con guardar tu palabra. No, hay que analizar punto por punto, ver que es una pregunta y que posteriormente viene una respuesta. Entonces de esta manera nosotros vamos a poder comprender en su totalidad lo que Dios tiene para nosotros. Entonces de esta manera empezamos a meditar la palabra, la empezamos a digerir. No es algo que entra y sale por el oído o algo que lo leemos y así como lo leemos lo tiramos, sino que ya queda dentro de nuestro cuerpo, queda dentro nuestro y después sale en manera de frutos, ¿no? Porque antes entraba y salía de la misma manera, pero ahora entra, la digerimos en cierta manera y sacamos un producto, que ese producto tiene que ser de bendición para las personas que nos rodean, ¿no? Entonces empezamos a comprender el trasfondo de la palabra, la cual queda grabada a fuego en nuestros corazones, ¿no? Y mientras buscaba... acá está el otro. Y había un versículo que me lo estaba preparando la palabra, este sí me gustaría que lo busquemos, Josué 1:8. Y básicamente hacía referencia a esto, ¿no? A lo que es guardar la palabra de Dios y a meditarla. Cuando la tenga me dicen amén. ¿O hay alguno que la tenés ya así? ¿O no? Josué, la repito, Josué 1:8. Básicamente lo que dice, yo lo tengo acá tipiado, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, como dije anteriormente, analizando punto por punto, vemos que decía el ítem guardar la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Trayéndolo para nosotros, nunca se apartará de nosotros la palabra de Dios, la vida, lo que tenemos acá. Y dice, si no, acá nos desafía, no solamente que dice que no se apartará, sino que nos desafía y nos pone un compromiso a nosotros, una actividad para hacer, dice, sino que de día y de noche meditarás en él. En este caso sería en ella, en la palabra. Y esto me llamaba la atención, porque uno dice, capaz, bueno, me aparto 5 minutitos para leer la palabra, y Dios, por favor, que me sea de bendición, leo, tucu, 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 amén, gloria a Dios, gracias por todo, nos vemos. No, fíjense que dice, sino de día y de noche. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que cada instante de nuestra vida estemos meditando la palabra de Dios. Como dije anteriormente, la palabra entra y nosotros las tenemos que ir digiriendo. La comida, cuando la comemos, no es que comemos y la digerimos al toque, sino que pasa todo un proceso de digestión y recién ahí podemos obtener las proteínas, los hidratos de carbono, la energía y todo que nos aporta el alimento. Acá pasa exactamente lo mismo. Sino que de día y de noche meditarás en él, en la palabra. Para que guardes, entonces podemos preguntar, ¿no? ¿Y para qué? Mientras yo le iba leyendo, decía, ¿para qué vamos a hacer eso? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Haciendo referencia al libro de la ley. Y esto a mí me llamaba la atención y me acordaba de los que estudian abogacía, los abogados.
¿Qué es lo que pasa con los abogados? Se saben las leyes todas de pe a pa, todas de memoria. Entonces saben lo que es legal y saben lo que no es legal. Porque a veces nosotros, como simples ciudadanos, ignoramos cosas que decimos, no, esto capaz que es legal y no es legal. Y lo que es ilegal a veces es legal. Entonces, ¿qué pasa? Ellos saben todo, ¿por qué? Porque estudiaron y conocen. Entonces acá dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, si nosotros leemos la palabra y meditamos, vamos a saber lo que tenemos que hacer. Vamos a saber realmente lo que está bien y lo que está mal. Entonces vamos a poder hacer conforme a todo lo que está escrito en la palabra. Y antes habíamos preguntado ¿para qué? Y ahí nos contesta la Biblia, la palabra de Dios. Y podemos preguntar ahora, ¿y por qué vamos a hacer todo eso? Y dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces tenemos acá todo lo necesario, ¿no? Si uno dice, ¿para qué voy a leer la palabra? Ya nos responde. ¿Por qué? Vamos a leer la palabra y nos responde. ¿Cuánto más queremos nosotros que todo lo que emprendamos, que sea voluntad de Dios, que Dios nos lo haga prosperar y que además nos salga todo bien, ¿no? Llámese el trabajo, llámese el estudio, lo que emprendamos, que Dios nos ayude y que pueda salir todo bien. Entonces hoy nosotros les puedo hacer una pregunta a ustedes y también para mí, ¿no? Si verdaderamente queremos que Dios nos haga prosperar en nuestros caminos, si verdaderamente queremos que todo lo que emprendamos lo hagamos bien. Entonces hoy nosotros tenemos la oportunidad de aceptar este desafío, ¿no? De si antes quizás leíamos la palabra así como por leerla o por un compromiso, que a partir de ahora empecemos realmente a meditarla. Ni bien nos levantamos, podemos leer un versículo y ese mismo versículo poder meditarlo y meditarlo y meditarlo, porque como dijimos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo le aseguro que podemos leer el mismo versículo los 365 días del año y Dios nos va a hablar de una manera siempre distinta y siempre nos va a tocar y vamos a poder estar en presencia de Dios. Este simple versículo, por ejemplo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lo podemos meditar todos los días del año y sin embargo Dios nos va a seguir trayendo palabras, nos va a seguir hablando a través de la misma. Entonces nos levantamos, leemos y mientras vamos a la facultad, al trabajo, mientras estamos cocinando o haciendo las distintas tareas que tenemos cada uno como personas, que vayamos meditando la palabra de Dios. Entonces de esta manera vamos a poder tener un contacto íntegro con Dios y un contacto día a día cada vez más cerca, ¿no? Vamos a poder entregar nuestro corazón a Dios y transformar de esta manera la palabra en un estandarte clavado, digamos, en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra vida. Entonces de esta manera nosotros nos vamos a poder levantar como jóvenes de Dios y ser buenos representantes, digamos, de Dios acá en el lugar donde nosotros nos desarrollemos. Vamos a poder ser luz y sal, que eso me quedó marcado de la convención de voto del año pasado. Vamos a poder ser de bendición en el lugar en el cual nos desarrollemos. Ya sea el trabajo, sea la facultad, sea el gimnasio, donde sea que estemos, ahí vamos a poder ser de bendición. Siempre y cuando pongamos a Dios en el centro de nuestra vida. El segundo punto que vamos a ver es buscando a Dios, que hace referencia al versículo 10, la parte A, que dice así: con todo mi corazón te he buscado. Ahí está, ¿no? Hasta el punto y coma. Entonces, como dije anteriormente, el título se llama Buscando a Dios. Y vemos que acá el salmista dice de manera textual: con todo mi corazón te he buscado. Entonces, yo meditaba también esto y digo, acá estamos en presencia de una búsqueda total, ¿no? De una búsqueda desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestra alma, porque dice, con todo mi corazón te he buscado. Y a veces a mí me pasa que mi pieza, digamos, no es del todo ordenada, pero yo ahí encuentro todo. Pero a veces me acuerdo cuando mi mamá me pedía algún artículo de limpieza, lo ponemos todo en un lugar, y para mí son todos iguales, ¿viste? Lavandina Angel, lavandina, todo lo que está ahí, para mí es todo igual. Y me pedía algo y yo la verdad que lo iba a buscar así medio de mala gana, ¿viste? Y buscaba así nomás y no encontraba, ¿no? Y digo, ¿por qué no encuentro? Claro, porque la búsqueda mía era una búsqueda así, muy por encima, no era una búsqueda compenetrada. Acá vemos una búsqueda completamente distinta. Vemos una búsqueda directamente desde el corazón del salmista, ¿no? Entonces lo que buscaba el salmista, buscando de corazón, es encontrar un contacto genuino y sincero con Dios. Y nosotros cuando buscamos, ¿qué es lo que buscamos? Aquello que nos falta, porque si lo tenemos no lo vamos a buscar. Aquello que nosotros necesitamos. Y lo que busca la sociedad es llenar el vacío. Ellos tienen un vacío. Y nosotros sabemos que ese vacío solamente puede ser llenado ¿por quién? Por Dios, por el amor de Dios que nos abraza y nos consuela en cualquier momento, que va a estar con nosotros en los mejores momentos y va a estar con nosotros también en los peores momentos, porque es un Dios fiel, ¿no? Y vemos que ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Y acá lo que me impactaba también, que decía con todo mi corazón, ¿no? Y vemos que acá no hace ilusión a algo meramente emocional, sino que hace
hace referencia a una actitud, a una decisión, a una voluntad y a un razonamiento. ¿Por qué digo algo que no es emocional? Porque hoy a mí me puede pintar la emoción y capaz que voy y me la paso abrazando a cada uno de ustedes, ¿no? Y quizás el día de mañana me levanto con el pie izquierdo medio cruzado y ya capaz que ni los conozco y no le quiero ni extender la mano, ¿no? Que no debería pasar acá entre los hermanos de la iglesia, pero pasa, ¿no? Una vez se ve en la gente, no tanto dentro de la iglesia, pero también afuera, que hay un día que están lo más bien y hay otro día que está mal. Entonces la emoción es algo efímero. Está hoy y quizás en media hora no está más. Sin embargo, acá vemos que es algo, una voluntad, algo que ya está predeterminado y está preestablecido. Y cuando habla de corazón, habla de la esencia interna de una persona. No habla solamente del exterior, porque como habíamos visto antes, el exterior no dice nada. El envase no dice nada. Lo que importa es realmente lo que hay dentro, que eso es lo que mira Dios, ¿no? Dios busca a cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros tengamos un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que Dios examina, el interior. ¿Por qué? Porque el corazón, el interior de uno, es la esencia verdadera de la persona, ¿no? Ya que eso refleja los sentimientos, las emociones, la manera de pensar, la manera de actuar, entre otras cosas, la voluntad, ¿no? Entonces eso es lo que termina definiendo a la persona. Vamos ahí. Entonces, nosotros, tomando la decisión, digamos, de buscar a Dios de corazón, lo vamos a poder encontrar, ¿no? Pero también lo que me llamaba la atención es cuando el tema de el pecado, ¿no? Cuando el hombre peca. ¿Por qué peca, no? Porque si nos ponemos a pensar también es algo premeditado. Hay una frase bastante famosa en el Evangelio que dice, por hermano, cayó en pecado, ¿no? Y a mí siempre de chico me chocaba esa frase, ¿viste? Y le decía a mi papá, ¿por qué dicen cayó en pecado? Y mi papá así medio irónico decía, no, iba caminando y se cayó, ¿viste? Iba en pozo y se iba resbalando y se cayó. Entonces, ahora mientras preparaba la palabra, ¿no? Me venían esos comentarios a mente. Y digo, ¿el hermano cayó en pecado o se tiró de palomita al pecado, no? Y pensaba, y se me viene un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo quiero cambiar ese foquito. Está alto, no llego. Creo que ninguno llega hasta ahí arriba, está un poco alto. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos algún soporte, alguna escalera o alguna sillita, por ejemplo. Agarramos una silla y nos subimos. Bueno, póngale yo que soy medio bruto, me resbalo y me caigo. ¿Qué es lo que pasa? Pierdo el equilibrio, me caigo. Yo mientras me caigo, ¿qué hago? Meto manotazos para todos lados. ¿Por qué? Porque quiero buscar algo sólido para agarrarme. Meto manotazo ahí, bueno, aire no me puedo agarrar del aire, entonces me caigo y me golpeo. Y pongamos el mismo ejemplo, yo estoy poniendo la lamparita, miro para abajo y digo, bueno, ya fue, me tiro, pum, me tiro. A pesar de que sé que me voy a hacer bolsa, ¿no? Que me voy a terminar lastimando. Entonces voy y me tiro. Entonces vemos dos situaciones similares pero completamente distintas. ¿Qué es lo que pasa? El que se cayó no se cayó porque quiso. Alguna circunstancia, quizás a alguno le movió la silla o quizás se resbaló o algo y se terminó cayendo. ¿Cuál es la diferencia con el que se tiró? Que el que se tiró realmente había tomado la decisión previamente de tirarse. Entonces a mí me llamaba la atención y lleva hasta en conclusión, ¿no? Que cuando dice por hermano, cayó en la tentación, cayó en el pecado, realmente no cayó en el pecado, sino que ya lo venía planificando antes y al igual que de buscar a Dios de corazón hay una voluntad, un deseo y una decisión, para caer en pecado también quizás suene fuerte, pero también hay una decisión y hay una voluntad de la persona que va a pecar que ya lo programa previamente antes, ¿no? Vemos que la persona que tenemos el ejemplo, por ejemplo, de David con Betsabé, ¿no? David estaba en el lugar que no tenía que estar, ya conocen la historia, pero no voy a entrar en detalle, pero fíjense cómo David, para encubrir el pecado, termina tramando la muerte de Urías, que era su mano derecha, que lo manda al muere, todo con qué fin, de cubrir su pecado. Y vemos que él planificó esto, no es que se levantó así de la nada y dijo, ya está, mirá, y de todo, no. Fue paso a paso, primero deseó, tuvo la voluntad de hacerlo, y no solamente eso, sino que lo ejecutó. Y no le importó las consecuencias, sino que él lo quería. Y vemos que tanto para seguir a Dios, como para, como dijimos anteriormente, caer en pecado, que no es más caer en pecado, sino tirarnos de palomita, tirarnos un clavado, vemos que también hay una decisión. Entonces nos paramos en una encrucijada, ¿no? O seguimos a Dios, o no lo seguimos a Dios. Sabemos que no se pueden hacer las dos cosas juntas. Entonces debemos buscar nosotros la palabra de Dios con todo nuestro corazón, ¿no? Hacerlo verdaderamente. Si nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios, no le vamos a dejar lugar al enemigo para que nos venga a inundar con pensamientos, ¿no? Con cosas negativas, sino que todo lo que tengamos va a ser proveniente de Dios. Y el ejemplo que se me venía, uno cuando se corta la luz, por ejemplo, hay toda oscuridad, no ve nada. Entonces uno ¿qué hace? Busca las velitas, las prende. Prende la vela e ilumina. Y si puede prender más, prende más. ¿Para qué? Para tener más luz. Ahora, ¿qué pasa? Si yo a la vela le pongo un vaso arriba, un vaso de vidrio, pues si ponemos uno de plástico se quema, ¿no? Uno de vidrio, la vela va a seguir prendiendo, hasta tal punto que se va a apagar.
¿Por qué? Porque se consume el oxígeno que hay ahí. Digamos, para que se produzca siempre tiro estas cosas, ¿no? Para que se produzca la combustión, para que se produzca el fuego, tiene que haber oxígeno. Cuando yo cierro, pongo un recipiente cerrado, el oxígeno no es infinito. Se empieza a agotar, se empieza a agotar, se empieza a agotar. Y esa vela, ese calor, esa luz que emite, se empieza a consumir hasta que se apaga. Entonces a veces nosotros cuando empezamos a dejar de lado la palabra de Dios, empezamos a escuchar otro tipo de música que no nos edifica, empezamos a sustituir la palabra con otras cosas, nos empezamos a deslizar y somos como esa vela, como que a nuestra vida espiritual la cubrimos con algo y se nos empieza a acabar ese combustible que es justamente el Espíritu Santo, eso que nos mantiene iluminados. Y quizás no nos damos cuenta, nos empezamos a apagar de a poco, hasta que en un momento nos apagamos completamente. Y ahí es donde más cuesta volver, ¿no? Porque ahí necesitamos volver a encendernos y el Espíritu volver a fluir dentro nuestro como fluía antes, ¿no? Entonces acá la conclusión de esta parte, digamos, sería que nosotros tenemos que buscar siempre a Dios de corazón, con una entrega total. Y yo relacionaba, ¿no? Buscar a Dios con todo mi corazón te he buscado. Y al estar en el grupo de alabanza siempre relaciono todo con canciones. Y se me venía la canción de Marcos Witt, temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder, mi socorro ha sido tú, y sigue, ¿no? Y buscaba, que está en el Salmo 63:1, y dice, parafraseado, dice, de madrugada te buscaré, tal cual lo que dice la canción, ¿no? Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, ¿no? Entonces yo también pensaba y meditaba y digo, ¿por qué de madrugada lo va a buscar, ¿no? ¿Por qué se va a forzar tanto? ¿Por qué se va a levantar a la madrugada si lo puede hacer al mediodía, a la tarde, se levanta tipo 1 o 2? Y madrugada hace referencia, digamos, a que lo primero que tenemos que hacer, ni bien nos levantamos, es buscar la presencia de Dios, ¿no? Si podemos arrodillarnos, podemos orar, podemos estar en comunión con Dios, vamos a poder sentir ese contacto genuino con Dios. A mí mi papá me marcó muchísimo, siempre que predico lo nombro, no puedo no nombrarlo, y a mí me ha pasado a veces que me levantaba tipo 3, 4 de la madrugada, mi pieza, o sea, yo salgo y a la izquierda tengo el baño, y a la derecha está la puerta del living. Y a veces me pasaba tipo 3, 4 de la mañana, me levanté y escuchaba que no, yo así orando, digo, ¿qué? Yo me asustaba, ¿viste? Digo, ¿qué anda ahí? Y me acercaba así y lo veía a mi papá arrodillado, orando en el sofá, ¿no? Y no es que me pasó una vez o dos, sino que varias veces que me despertaba, siempre lo encontraba, ¿no? Y yo lo tomo como ejemplo, ¿no? Y lo aplico hoy en día. Quizá no me levanto 3, 4 de la madrugada, pero ese ejemplo me marcó muchísimo, ¿no? Y digo, cómo esta persona, como mi padre, que era el pastor de la iglesia, tenía esa entrega y esa comunión con Dios, ¿no? Que se levantaba él y oraba, y yo a veces era consciente que yo tenía la puerta cerrada, y me levantaba así y yo sentía y me daba cuenta que mi papá estaba orando enfrente de la puerta por mí. Y después se iba y oraba por mi hermano, y cuando estaba mi abuela oraba por mi abuela, y oraba por mi mamá y por la casa, y hasta por el perro, le diría un poco más. Y hubo testimonio de vecinos, ¿no? Que no voy a entrar en detalle, pero que se veían y que ellos eran testigos de que había alguien que nos estaba protegiendo, ¿no? Y ese alguien quizás para ellos era algo de magia o algo que no podían entender, pero nosotros sabemos que era la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De Dios que nunca nos iba a dejar desamparado. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es buscar a Dios en la intimidad, tener ese cara a cara con Dios, ¿no? Que Dios nos pueda llenar de su espíritu. Y una vez hablando en el gimnasio con unas personas que se dedican a correr maratones y todo eso, le digo, ¿ustedes en qué momento salen a correr? Porque acá están entrenando, están fortaleciendo los músculos, pero en un momento tienen que hacer el famoso cardio. Dice, no, nosotros salimos a correr tipo 4:30, 5:30 de la madrugada. Digo, ¿están locos? ¿Cómo se van a levantar a esa hora? ¿A qué hora se van a dormir? No, nosotros tenemos un estilo de vida ya que tipo 8:30, 9 ya estamos durmiendo. Y le digo, ¿pero por qué tan temprano se van a correr? O sea, ahora en invierno también salen, sí, en invierno más todavía, mejor. No, digo, esto es tan demente. Y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, mirá, a la madrugada, a esa hora, tipo 4 o 5, es donde menos contaminación hay en el aire, ¿no? Y dice, nosotros cuando corremos, nuestro combustible justamente es el aire, y lo necesitamos lo más puro posible. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros salimos a correr a las 5 de la tarde por colectora, ¿qué es lo que pasa? Tenés el camión, tenés los colectivos, tenés el que te hace flete, que tiene el caño de escape ahí medio flojo, que te tira todo sin el monóxido de carbono, ese todo negro ahí. Entonces vos vas corriendo y terminás respirando eso. Y eso te termina haciendo mal. ¿Por qué? Porque el aire ya no entra más puro. Entra con contaminantes. Entonces el rendimiento que vas a tener no va a ser el mismo. Entonces yo digo, qué loco, ¿no? Que estas personas se esfuercen tanto por algo físico y algo perecedero, porque ¿cuánto puede durar el físico? ¿Cuánto pueden correr? ¿Hasta los 50 años? 60, ponele que alguno que se recontra mantenga en formol. Después ya es algo perecedero, ¿no? Y sabemos que nosotros estamos acá de paso. Nosotros sabemos que nos espera la vida eterna juntamente con Dios. Entonces a eso tenemos que apuntar. Y yo decía, si estas personas hacen tanto esfuerzo
por su estado físico, nosotros podemos llevar lo mismo a nuestra vida espiritual. Así como decía la canción de Marcos Witt, que previamente, mucho tiempo antes, está en Salmos, ¿no? Que dice, de madrugada te buscaré. Que nosotros el primer contacto que tengamos sea con Dios, que no agarremos el celular para ver si nos mandaron WhatsApp o alguna nota o algo, sino que el primer contacto que tengamos sea un contacto verdadero y genuino con Dios. Que lo primero que seamos sea agradecer por un día más de vida, arrodillarnos si es posible y buscar ese encuentro y ese contacto genuino y sincero con Dios. Amén. Entonces, acá lo que yo terminaba diciendo era para llevar a nuestra vida espiritual, debemos estar en contacto con Dios antes de estar, como dije anteriormente, en contacto con el mundo, ¿no? Con aquello que nos rodea. Siguiendo leyendo el versículo, el 10, vamos a la parte B, después del punto y coma, que dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces, acá el título que vamos a estar viendo es obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque el salmista le dice literalmente, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y nosotros sabemos que si obedecemos a Dios, no nos vamos a desviar de sus mandamientos. Y vemos que el salmista cuando dice esto, que no deje desviarse de sus mandamientos, hace referencia también a los principios, a los valores cristianos, ¿no? A todo lo que está establecido acá en la Biblia. Y si él pide que no lo deje desviarse, sabe, es consciente, así como cada uno de nosotros, que a futuro se pueden presentar situaciones complicadas, ¿no? Peligros, tentaciones, miedos, dificultades, temores. Entonces él es consciente de esto y dice, no dejes desviarme de tus mandamientos, de tus estatutos. Por lo tanto, clama a Dios, ¿no? Con el fin de pedir su auxilio y de no ser alcanzado por esas circunstancias. Y llevándolo a algo que estamos nosotros en la actualidad, los que estamos en el colegio o en la facultad, en el trabajo, se puede ver, pero no tanto, más que nada en los colegios, el tema de este auge que habíamos dicho al principio de la ideología de género, ¿no? Y de la diversidad sexual y todas esas cosas. Nosotros somos conscientes que podemos estar expuestos a esas cosas, ¿no? Y si nosotros no estamos realmente aferrados a la palabra de Dios, hasta inclusive nos pueden hacer dudar. Porque vienen en patota, capaz que estamos nosotros solos, porque probablemente no haya otro compañero cristiano, quizás sean en el mejor de los casos 2 o 3 contra 30, 40, 50, 60, y vienen y arremeten contra nosotros. Entonces nos empiezan a proponer sus valores, digamos, ¿no? Que básicamente son todos discursos ya preparados, vienen ya adoctrinados los chicos, entonces vienen con el discurso. Y si nosotros no sabemos bien lo que está en la palabra, puede ser que hasta medio que nos hagan dudar y digamos, bueno, pero el aborto quizás sí fue una violación y bueno, capaz... Entonces nos empiezan a hacer dudar, ¿no? Y acá vemos que el salmista justamente hace referencia a eso, que no me dejes de desviarme de tus mandamientos, de todo lo que está escrito acá. Y entonces vemos que hoy en la actualidad la sociedad llama a lo bueno malo y llama a lo malo bueno. Hoy casi que el casamiento entre hombre y mujer es como que está visto como algo anticuado, algo retrógrado. Es más, capaz que se casa un hombre y una mujer y ni aplauden, y capaz que se casan dos flacos y hasta le pagan la luna de miel, le pagan la fiesta, todo, ¿viste? Y vos decís, pero ¿qué tan loco? Dos mujeres y lo mismo, y salen fiesta y adoptan nenes y todos felices, todos felices. Y vemos que cada vez está, como dijimos en la introducción, ¿no? Al principio, que cada vez distan más de los valores cristianos. Ahora, acá el salmista pide, ¿no? Ayuda y pide socorro. Dice, no dejes desviarme de tus mandamientos. Sin embargo, Dios nos pide a nosotros, nos marca que nosotros también debemos hacer nuestra parte. No es solamente pedirle a Dios y, bueno, por arte de magia se solucionan las cosas. Y algo relacionado a esto, por ejemplo, yo cuando vienen todas las seguillas parciales, ahora creo que la mayoría de los que están cursando viene la época de finales, que estamos ahí en una vorágine. Los que estudian saben, ¿no? Que no está buena la época de final. Y yo cuando estudio, ya tiempo previo, empiezo a orar, ¿no? Para que el tiempo que tenga pueda ser fructífero y realmente pueda retener la información, ¿no? Pero si yo oro y no estudio, no está bien. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar sería una especie de hacer trampa. Porque yo estudio, oro, ayuno, hago todo lo que quiera, pero no estudio. Entonces voy al parcial, imagínense que me saco 10, 10, 10. Es injusto para que estudie, vamos a ser sinceros. Entonces yo lo que hago es, empiezo a orar y digo, bueno, Dios, ayúdame a que este tiempo que pueda tener pueda ser fructífero, que pueda entender todo, que me des capacidad de entendimiento, y empezamos a estudiar, ¿no? Y estudiamos, y cuando estamos por rendir, también estudiamos previo a rendir. Y mientras antes de rendir siempre oro. Generalmente hago 2 oraciones. Cuando entra el profesor ya oro, para que ponga gracia en él. Y cuando se acercan, también yo estoy orando, me dan la hoja y generalmente estoy con los ojos cerrados y orando. Y tampoco que me pongo de rodillas, no soy tampoco tanto, ¿no? Pero siempre ahí un poco orando, tranqui.
Y a veces cuando se ponen los problemas medio complicados también, ¿no? Por favor, ayúdame a resolver este problema. Pero vemos que Dios nos pide una parte a nosotros, ¿no? En Filipenses 2:12, la última parte, que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea que está bien, nosotros necesitamos la parte de Dios, pero Dios también nos pide algo a nosotros. Nos dice acá: ocúpense en la salvación de ustedes. Y ocúpense con temor y con temblor. O sea que no lo tengamos como algo chico, algo que no lo menospreciemos, sino que lo que realmente tenemos es vida eterna. Nosotros somos salvos por medio de Cristo, que dio su vida por cada uno de nosotros los que estamos acá. Entonces tenemos el mejor regalo que se pueda tener, porque o tenemos una vida eterna con Dios, o tenemos una vida eterna sin Él. O sea, creo que es absolutamente todo, ¿no? Quizás una vez es como que no comprende la dimensión de eso, pero cuando le cae la ficha vos decís: wow, o sea, prefiero toda la vida la salvación antes que me regalen, no sé, un BMW, un M3, un Mercedes-Benz. Porque esas son cosas que quedan acá, pero nosotros sabemos que nuestro futuro, la eternidad, está con Dios. Y además hay otro versículo en 1 Corintios 10:12, que uno cuando lo lee es bastante fuerte, ¿no? Y pega y capaz que lo descoloca uno, y dice 1 Corintios 10:12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pega Dice: aquel que está firme, aquel que piensa que se la sabe todas, que se sabe todos los versículos de memoria, que va y exhorta a uno, exhorta al otro, que se fija hasta el más mínimo detalle en el hermano, ojo, tenga cuidado, que si piensa que está así, mirá que no te vayas a caer, Entonces es una palabra, digamos, que pega bastante fuerte, ¿no? Que nosotros podamos ser, como dijo Elías hoy, que podamos aprender los versículos de memoria, y como decía Santiago, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores. Que eso uno se da cuenta, la persona que tiene la esencia verdaderamente cristiana. Porque además de saberse los versículos, ve el fruto de esa persona y cómo esa persona termina siendo de bendición, ¿no? Uno lo detecta fácil. Entonces dice acá la palabra, ¿no? El que empieza a estar firme, que se la sabe toda, que piensa que está por encima de todos, ojo, mire que no caiga, ¿no? Y a veces vemos esas personas que se empiezan a deslizar de a poquito, como el ejemplo de la vela. Se le empieza a consumir el combustible, que es el espíritu, el oxígeno, y se empieza a apagar. Y quizás esa persona estaba empecinada en buscarle la paja en el ojo ajeno, como dice la palabra, y no era consciente que tenía la viga atravesada en el ojo de él. Entonces, en la Biblia dice: hipócrita, sacate vos la paja del ojo ajeno, o sea, sacate vos la viga tuya para recién ahí ver con claridad y poder quitarle al hermano ese mínimo defecto que es el que vos le estás buscando, ¿no? Entonces vemos que Dios nos pide a nosotros que hagamos nuestra parte. Pero nosotros sabemos, como decía el salmista, que le pedimos socorro, que clamamos a Él. Vemos que Él es el que nos ayuda en el proceso de nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque por nuestra fuerza sabemos que no vamos a poder hacer absolutamente nada. Cualquier problema que tengamos, si queremos salir por nuestras fuerzas, no vamos a poder llegar a ningún puerto, absolutamente nada. Entonces tenemos que siempre invocar la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre va a estar con nosotros y nos va a extender su mano para, mientras nosotros ponemos nuestra parte, todo lo demás lo haga Dios, ¿no? Entonces de esa manera nosotros podamos entender la palabra, podamos escudriñarla y podemos aplicarla a nuestra vida, pero siempre poniendo a Dios en primer lugar. A mí lo que me pasó en este cuatrimestre con el tema de la convención y eso, que primero y principal yo estaba acostumbrado a cursar 4 días, el cuatrimestre pasado cursé 5 y este cuatrimestre cursé 6. Y cursaba todos los días de noche, y los sábados, 8:30 de la mañana, estaba allá en Capital. Y los viernes llegaba a 12 menos cuarto a casa. Comía y me iba a dormir, o sea, casi que ni me bañaba. Al otro día, si podía, me bañaba a la mañana. Pero yo decía: ¿en qué momento voy a estudiar? Porque los sábados llegaba a casa, tipo 2, 2:30, 3. Y después a las 6:30 ya teníamos que estar en el ensayo, porque teníamos reunión de jóvenes. Y también con las distintas invitaciones a la iglesia, teníamos los sábados ocupados. Los domingos culto, yo con los ensayos de la convención, mi domingo a las 4 de la tarde ya estaban devoto, o sea que tipo 2:30 yo ya tenía que estar guardando la guitarra, preparando todo, bañándome. Y yo decía: ¿en qué momento voy a estudiar? Porque mis días de estudio eran el día libre que tenía siempre en la semana y sábado y domingo. Y de nada se me redujo a domingo desde que me levante hasta las 2. Y eran materias muy pesadas, porque ya, gracias a Dios, estoy terminando el 4º año de ingeniería. Y son materias, digamos, que ya son muy específicas de la carrera y que si no las agarrás, olvídate, no las agarrás nunca más, se van lejos. Y yo digo: bueno, mirá, oraba con Dios y le digo: yo siempre, a mí me enseñó mi papá a poner siempre las cosas de Dios en primer lugar. Entonces yo, lo tuyo no lo voy a negociar.
Yo si tengo que ir a ensayar, voy a ensayar. Si me invitan a tocar de un lado, voy a ir a tocar. Si me invitan a predicar un lado, lo voy a hacer y lo voy a hacer de la mejor manera. Pero sí te pido que no me desampares en este momento, que estoy justo terminando acá este último año, este cuarto año, para que pueda terminar todo de la mejor manera. Y lo puede decir mi mamá, que ella estaba acostumbrada a verme 24/7 todos los días estudiando, y ahora me estaba viendo 24/7, agarrando la guitarra, agarrando el amplificador, agarrando esto, yéndome a Devoto, yéndome a Quilmes a ensayar, yéndome a Villa Tesey, a todos lados. Pero yo lo hacía con un corazón entregado total a Dios, porque sabía que lo hacía para Él, no lo hacía para agradar a los hombres, sino que lo hacía para Dios. Y cuando llegó el primer parcial, empiezo a estudiar, estaba complicada la cosa, y me acuerdo, yo rendí un lunes y ese domingo fui a la casa de Oscar. Me dice mi mamá, después del culto, ¿no? Había ensayado en Devoto, fuimos al culto y fuimos a Lodoki. Dice mi mamá, ¿estás segura de que querés ir a Lodoki? Sí, vamos, le digo, ya lo que sé, lo que no, ya está. Yo rendí a las 7 de la tarde, digo, en el transcurso del lunes le puedo rendir. Vamos a ir a Lodoki, el otro día voy a rendir, viene el parcial, y bueno, se hizo como se pudo, ¿no? Pasó un mes hasta que me entregaron la nota, y cuando vi la nota, era una nota que me sorprendió, ¿no? Era más de lo que yo esperaba. Y fui a rendir otro parcial más, que yo esperaba más o menos así un 8, veo y era más. Viste, digo, a veces viene lindo esto. Y seguía así, y lo que rendía aprobaba. Y yo decía, increíble, porque estoy estudiando 4 veces menos de lo que estudiaba antes, y hasta a priori quizás sin entender todo, ¿no? Porque yo antes lo que hacía era, me hacía todos los modelos parciales, había 20 modelos parciales, me los hacía todos. Entonces yo caía re seguro al parcial, entonces lo que me tomaban ya lo sabía. Y acá quizás que a duras penas llegaba a ser 3, 4, y había quizás 15 modelos, y te daba un poco de enojo que los chicos del otro día en la facultad decían, no, mirá, ¿viste este modelo? Mirá que este modelo hay que hacer esto. Y yo decía, ¿de qué están hablando? Tipo, media hora de entrar al parcial me daba cuenta que había que aplicar cosas del primer cuatrimestre de otra materia, y yo digo, espera, acá ya está, bueno, a la carnicería, acá me matan. Y sin embargo vemos que Dios, hasta en esas cosas, nos ayuda, ¿no? Que si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él se va a encargar de que todo lo que hagamos nos ayuda para bien. Pero siempre y cuando tengamos un corazón entregado a Dios. Entonces, si queremos permanecer en Dios y poder soportar cualquier situación adversa, cualquier dificultad que se nos presente, debemos obedecer a Dios y por lo tanto obedecer su palabra. Amén. Y el último versículo dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y acá el último ítem que le puse, parafraseando un poquito la primera parte, que era guardando tu palabra, le puse atesorando la palabra. Y uno cuando atesora, básicamente podría ser un sinónimo de guardar, pero es cuando se guarda algo de un valor, de algo muy valioso para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que atesoramos nosotros como hijos de Dios? La palabra. ¿Qué más valioso para nosotros que la palabra de Dios? Que el manual de vida que tenemos acá, ¿no? Que es el que nos marca el día a día para seguir tomados de la mano de Dios. Entonces, vemos que para atesorar lo que hacemos es atesorar un tesoro. Y nos podemos preguntar, ¿dónde está ese tesoro? ¿No? ¿Qué es lo que dice Mateo 6:10? Dicen, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Que previamente dice, hagan tesoros en los cielos, no hagan tesoros en la tierra. Porque en la tierra, dice, los ladrones minan y hurtan, sino que en el cielo lo que tienen va a ser eterno. Entonces encarguémonos de que nuestro tesoro esté en el cielo y no en la tierra. Entonces vemos que atesorar la palabra tiene que ser la prioridad de nuestra vida. ¿Y cómo hacemos para atesorarla? Lo que veníamos desarrollando, ¿no? Leyendo la palabra, pasando más tiempo ayunando, guardando la palabra, meditándola, digiriéndola. Entonces de esa manera nosotros vamos a poder tener un contacto cada vez más cerca de Dios y vamos a poder tener sabiduría proveniente de lo alto para poder interpretar todo lo que estamos leyendo. Y de esta manera, como dice, para no pecar contra ti, vamos a tener toda nuestra mente, todo nuestro corazón, nuestra alma ocupada con cosas de Dios. Entonces nuestros pensamientos van a ser para bien. Dice también en Proverbios que cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Entonces si nosotros cuidamos nuestro corazón y en nuestro corazón atesoramos la palabra, de nuestro interior, ¿qué es lo que va a manar? Vida. Vida va a venir proveniente de Dios y vamos a poder ser de bendición y dentro nuestro van a correr ríos de agua viva, ¿no? Entonces, atesorando la palabra es atesorar también a Cristo dentro de nuestro corazón. Y Él nos va a marcar el camino para seguir el camino que Él vivió acá, un camino santo y apartado del mal. Es por esto que atesorar la palabra es la prioridad más importante que tenemos nosotros hoy como jóvenes cristianos y qué bueno que podamos tomar la decisión de realmente atesorarla dentro de nuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿estamos atesorando nosotros la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿O ese lugar lo está ocupando otras cosas, ¿no?
quizás alguna dificultad, algún problema familiar, algún problema en el trabajo, quizás eso que nos está preocupando ocupa más lugar que la palabra de Dios, que el consejo de Dios, ¿no? Entonces hoy Dios nos exhorta y nos dice, ¿qué es lo que está ocupando el lugar en tu corazón? ¿Qué es lo que vos estás atesorando? Vimos que tenemos que atesorar la palabra de Dios. Y yo los voy a invitar a los chicos para que vayan tocando un fondo musical. Y para ir finalizando, había un joven así como nosotros, como cada uno de los que estamos acá, y tenía su padre, ¿no? Y su padre lo amaba en gran manera, ¿no? Lo amaba con todo su corazón. Y ese amor era recíproco, porque ese amor que el padre le daba a este joven también se lo retribuía de la misma manera a su padre. Y este joven desde chico iba creciendo, escuchando las maravillas y los milagros de Dios que eran contados por su padre, ¿no? Y este joven aprendió desde su niñez a amar a Dios, ¿no? A exaltarlo y alabarlo por sobre todas las cosas. Y vemos que era un joven temeroso de Dios, era un joven obediente a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa obediencia trajo consigo involucrada muchos problemas, entre ellos la envidia y los celos de sus hermanos, burlas, menosprecios, contiendas, entre otras cosas. Sin embargo, frente a esta realidad hostil, su corazón seguía ligado a Dios. Y también al consejo que le daba a su padre. Siempre seguía los consejos de su padre porque él entendía que su padre era su representante en la tierra, ¿no? Que era su pastor. Entonces vemos que este joven siempre siguió los consejos de Dios, a tal punto que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pero aún así, este joven tomó la decisión de seguir atesorando la palabra de Dios en su corazón, establecerla como un estandarte y que sea su guía en ese momento. A pesar de que esté en esa situación hostil, él seguía exaltando y alabando a Dios y atesorando la palabra por cualquier circunstancia que sea. Y vemos que esa semilla que había sembrado su padre desde chico empezaba a germinar y empezaba a romperse esa semilla y se comenzaba a producir el fruto, ¿no? Empezaba a echar raíces y cada vez crecía más y más y más, sin importar la situación en la cual este joven se encontraba. Este joven, que fue vendido por sus hermanos, terminó en la cárcel, siendo acusado por algo que él ni siquiera había cometido, siendo acusado por algo que él era inocente. Y aún así, en esta situación, estando en la peor situación de todos, en lo más profundo, habiendo sido vendido por sus hermanos, estando en una cárcel por una acción que él no había hecho, de la cual era inocente, él siguió adorando y exaltando el nombre de Dios por sobre todas las cosas, sin presentar ninguna queja. Y vemos que este joven decidió limpiar su camino con la palabra. Amén. Retomando, ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Vemos que este joven tomó la decisión, la mejor decisión, a partir de lo que le decía su padre, atesorar en su corazón la palabra de Dios. Y sin importar la circunstancia, que claramente es mucha peor que la que podamos llegar a pasar nosotros hoy acá en la actualidad, este joven, sin importar eso, siguió manteniéndose firme en Dios, ¿no? Atesorando la palabra. Pasa el tiempo y este joven, que ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? De José, pasa el tiempo y termina siendo gobernante de Egipto, que en ese momento era la potencia mundial más grande. Y hoy en la actualidad no hubo potencia tan grande como Egipto, ¿no? O como Roma en su momento. Pero vemos que pasando los años sigue siendo reconocido y estudiado Egipto por la manera en que se manejaban el tema de los cultivos y las pirámides, esas construcciones que hasta el día de hoy sigue siendo muy complicado hacerlo. Y uno piensa y dice, ¿cómo hicieron estos hace tantos años, hace miles de años para construir esto? Que es todavía un misterio de cómo se hizo. Vemos que Dios recompensa la obediencia. Vemos que este joven fue obediente en la situación más complicada y Dios lo levantó del peor lugar que estaba en la cárcel y lo pone de gobernante en la potencia mundial que era en ese momento. Entonces vemos que era un joven lleno del Espíritu, era un joven que buscaba sin cesar de Dios, era un joven que meditaba siempre en la palabra de Dios. Entonces hoy nosotros tenemos como desafío, si queremos ser igual que lo era José, en este caso, ¿no? O como lo eran los distintos personajes u hombres a lo largo de la Biblia. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de decidir si queremos ser llenos verdaderamente del Espíritu de Dios. Para eso, como dijimos antes, tenemos que meditar la palabra, buscar ese contacto genuino con Dios. Vemos que no es imposible, quizás nos va a costar, pero vemos que si nosotros realmente atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, circunstancia que venga, golpe que venga, tormenta que venga, terremoto que venga, nosotros vamos a seguir tomados
de la mano de Dios. Amén. Nosotros como familia estamos atravesando un momento complicado de la partida de mi padre, pero aún así, esa semilla que sembró mi padre en mí, en Marcos, en mi madre y en cada uno de la iglesia, hoy está dando su fruto. Y eso es lo que hoy nos mantiene a cada uno de nosotros acá. Ese fruto esa semilla que plantó mi padre desde que yo era chico, hoy está dando su fruto y es por eso que estoy hoy acá trayendo la palabra. Así que discúlpenme, pero para ir finalizando, nosotros hoy tenemos el desafío de atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. La decisión es nuestra. Dios vemos que nos va a ayudar, pero si nosotros no ponemos nuestra parte, va a ser en vano. Entonces Dios nos dice, meditá, no tengas en poco la salvación, tratala con temor y temblor. Meditá la palabra que yo te voy a ayudar. Si te cargan en el colegio por defenderme, no te preocupes. Si te cargan en el trabajo, si te menosprecian, si te burlan, si te hacen daño, si te lastiman, no te preocupes. A su tiempo yo te voy a recompensar y te voy a poner por sobre encima de ellos. Dice Dios que nos humillemos en lo privado, ¿no? Que nosotros nos encerremos en la habitación y oremos. Y dice, el que en lo secreto se humilla ante mí, yo en lo público lo voy a exaltar por sobre los demás. Entonces eso es la palabra que les quería compartir hoy a cada uno de ustedes, que atesoremos la palabra verdaderamente de Dios y que no nos sintamos menos frente a nada y nadie, porque sabemos que con Dios tenemos poder y Él se va a encargar de a su debido tiempo darnos la recompensa por serle fiel a Él y por obedecerle. Glorifiquemos siempre el nombre del Señor y exaltémoslo por sobre todas las cosas, porque con Dios no hay nada imposible y todo lo vamos a poder lograr tomados de la mano de Él. Así que Dios los bendiga y como aliento, busquemos siempre la palabra de Dios, guardémosla en nuestro corazón y tratemos de mantener, como dice acá, una vida íntegra, una vida conforme al corazón de Dios. Así que Dios los bendiga, chicos.